vídeo rápido en unas condiciones un tanto desfavorables para grabar, obviamente de condición de vacaciones, como podéis comprobar, pero que me ha permitido probar algo que nos ocurre cuando vamos de vacaciones, incluso algunos sin estar de vacaciones. Lo que utilizamos, salvo aquellos afortunados que tienen segunda residencia con segundo equipo de audio, lo que utilizamos son auriculares. Ya sabéis que estoy en Instagram y soy yo mismo, pero con barra baja Francisco, barra baja del, barra baja Pozo, barra baja. En mi epitafio pondrá: murió sin tener un Porsche 911, una Everest, y era todo barras bajas. Y allí, en Instagram, al igual que en YouTube, os leo, aunque no os contesté. Ocurre sobre esto que llega un punto que la comunidad ha crecido tanto que lamentablemente, aunque os leo, no os puedo contestar por cuestiones obvias de tiempo. Entonces, aunque parezca que no, os leo. Y el otro día alguien comentaba en Instagram: he probado recientemente unos AKG 712 y ¿qué hago yo como audiófilo inquieto? Digo, coño, alguien me está hablando de unos AKG 712, voy a echarles un ojo. Y les veo por Amazon, les echo un ojo en Amazon y digo, coño, qué buena pinta que tienen. Y digo, y son 200 euros. Digo, esto lo tengo yo que probar, aunque sea solo por vicio, por cacharreo. Y entonces, pues Amazon, y os voy a dejar un enlace, por cierto, para que aunque lo hagan en otras, no quiero hacer publicidad de nadie. Si es verdad que si los compráis en Amazon, yo me llevo una comisión de aproximadamente 0,000,000,00007 céntimos. Con lo cual, así nunca podré llegar a ese 911, pero bueno, da igual. Entonces, lo vi y digo, bueno, he hecho un vistazo porque, oye, las especificaciones eran bastante buenas y sobre todo, vi, se utilizan mucho en estudio profesional, se utilizan como auriculares para grabar en entorno profesional, y pensé, si se utiliza en el entorno profesional tienen que ser buenos. Ya sabéis que yo defiendo mucho el mestizaje entre el audio alta fidelidad, doméstico, y el audio profesional. Ha sido una máxima, por eso también defiendo mucho la ecualización. Ya sabéis que tengo altavoces activos de entorno profesional, yo utilizo subwoofers, utilizo ecualización, y eso no quita para que luego tenga otras cosas que sean de alta fidelidad y sean más, digamos, ifi. Pero bien, a lo que iba. En un principio me había traído también de viaje los Utopía. ¿Por qué? Pues por vicio, por cacharreo. Porque es verdad que luego en casa, en el día a día, pues tampoco tengo tanto tiempo de utilizar auriculares. Y dije, bueno, qué mejor ocasión que las vacaciones, que luego es mentira porque no me dejan. En vacaciones resulta que estoy más ocupado que fuera de vacaciones. Esto es así. De hecho, ya lo dije en otro vídeo, de un momento a otro mi madre me gritará desde abajo diciendo, niño, tienes que bajar a hacer la comida. Total, mi madre es muy cachonda porque llega y dice, hay que ir a hacer la compra. Dios, estamos. Podríamos hacer el lunes ese arroz que te queda tan bueno, el martes hacemos ese pescado al horno que te queda tan rico, el miércoles podemos hacer esa pasta con champiñones que te queda tan buena, el otro día podremos hacer ese que te queda tan rico. Digo, coño, ¿esto qué pasa? Que tengo que estar yo aquí a todo. Total, que al final no tengo tiempo y al final me he sentado a hacer este vídeo como vamos, entre uno y otro corriendo y tal y que cual. Yo ya tenía aquí los HD 600, que la verdad han sido siempre mis auriculares de referencia, que los he usado poquísimo, hasta el punto en que las almohadillas se vencieron y he tenido que comprar hace poco unas nuevas, me costaron creo que fue 8 euros por Amazon. Y estos auriculares, que siempre se habían dicho que eran un estándar de calidad, a mí, pues no. Pues yo qué queréis que os diga, pues no. También es verdad que no los estaba amplificando correctamente. Pero bueno, entre unas cosas y otras, yo tenía aquí esto. Luego me traje conmigo los Utopía, referencia absoluta. Y ya por cacharreo, por vicio, yo qué sé, compré los AKG. Y durante la siesta me llevaba el ordenador a la cama y andaba trasteando. Venga, voy a escuchar un disco con esto. Me puse Aldi Meola. Me metí mucho con, creo que es el segundo o el tercer disco de Aldi Meola, Elegant Gypsy. Tiene una calidad, ese disco, tremenda, pero luego hablo de él. Y entonces anduve haciendo pruebas. Y en un principio utilicé los AKG como creo que lo utiliza mucha gente, con el ordenador. Porque yo creo que efectivamente mucha gente lo que hace es que cuando está fuera, bien sea por trabajo o bien sea por vacaciones, lo que hace es llevarse el ordenador portátil porque lo necesita para trabajar. Yo lo hago así. Y luego lo que hace es utilizar la salida de auriculares del ordenador portátil, este mismo que estoy utilizando ahora para grabar el vídeo, y lo que hace es utilizar esa salida con los auriculares. Y entonces hice comparaciones utilizando el disco que dije anteriormente. He utilizado otras cosas también muy conocidos de Dire Straits. Utilicé también, he estado escuchando mucho Camel. Y bueno, pues venga, escuchar. Y efectivamente, pasando de unos a otros, la primera impresión que me dio los AKG fue buena, francamente buena.
pero cuando pasé a los focal noté que se perdía mucho. Primera conclusión, los AKG no son tan fáciles de amplificar a pesar de esa impedancia nominal que el fabricante proclama y a pesar de la sensibilidad que el fabricante proclama. Con lo cual, bueno, me pasé al siguiente elemento de la ecuación. Vamos a amplificarlo mejor. Y aquí ya donde empieza todo un poco a perder sentido. Porque entonces dije, vamos a ver, y compré de segunda mano este cacharrín que veis aquí, de nombre impronunciable. Lo voy a poner así un poco de perfil porque si lo pongo recto parece que los brillos le dan. Es el Astellan Kern, nombre impronunciable, Astellan Kern SR25, primera versión. Ahora hay un MK2. Es el modelo entry level del fabricante, Astellan Kern, que se ha especializado mucho en audio portátil. Aquí tenéis, mira, directamente. Ayer estuve escuchando, para hacer las pruebas, el disco que os comentaba. Mirage. ¿Veis? Aquí tiene un puerto USB-C, tiene para la memoria, tiene su propia memoria interna de 64 GB, limitadilla. Me ha recordado mucho los tiempos del iPod. Me ha recordado mucho a los tiempos de los iPhone, cuando utilizábamos los iPhone. Obviamente estos se han especializado. Esto es más que un iPod o un iPhone, porque utilizan una salida buena, tienen un DAC bueno. Y bueno, pues el siguiente punto era dejar de utilizar la salida de auriculares del ordenador para pasar a utilizar un reproductor especializado. Así que, como no quería gastar mucho dinero, vi por Amazon, también en esta ocasión, de segunda mano, este lo he comprado usado, un SR25. Supongo yo que alguien diría, quiero algo mejor, porque este tiene la pantallita un poco más pequeñita, solo tiene 64 GB, a lo mejor está más limitado de conexiones. Sobre todo que yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado al iPhone, veo que tiene una pantalla más pequeñita. No sé si tengo por aquí el iPhone. No tengo por aquí el iPhone, pero bueno, yo tengo un iPhone de los últimos y claro, se ha notado el salto de tamaño. También ocurre si utilizabais algún iPod de los antiguos o un iPhone antiguo. Evidentemente, con los nuevos iPhone que ya tienen esas pantallas de, no sé si son 5 pulgadas. No, 5 pulgadas se me está yendo un poco. Sí, quizás sean de 5 pulgadas, 4,9. Bueno, pues esto lo encuentras más pequeñín. Pero bueno, el siguiente paso fue amplificarlo con esto. Hostias, y ahí ya sí que empecé a ver dónde llegaba cada auricular. Por supuesto, con el HD600 se nota mucho también el salto. El HD600 es difícil de amplificar, algo que pasa también con el HD800, que para mí es una referencia. Pero bueno, me estoy perdiendo un poco por las ramas. Vamos a centrarnos en el 712 Pro. A ver, el 712 es un auricular de tipo abierto, circunaural, con diadema. Vais a ver que efectivamente son materiales relativamente sencillos, pero muy efectivos en términos de peso y ergonomía. Se le da mucho énfasis, se le pone mucho énfasis cuando se hacen reviews de auriculares a la ergonomía. Y entiendo por qué. Porque evidentemente si vas a escuchar un disco entero, como por ejemplo hice yo anoche en la cama, que escuché entero el Mirage de Camel, y vas a estar tirado, lo que no quieres es que la diadema, por ejemplo, se escurra. O incluso si lo haces sentado en un sillón, o lo haces de pie o trasteando, lo que no quieres efectivamente es que el auricular baile. Lo que no quieres es que si usas gafa como yo, si eres Manolito Gafotas, se te clave. Lo que no quieres es que te baile en la cabeza, lo que no quieres es que te apriete mucho, porque eso hace que al final la experiencia sea bastante mala. Que no sudes en caso de que el entorno climático sea desfavorable, como puede ser aquí, que estamos ahora mismo en una ola de calor y con mucha humedad ambiental. Entonces valoras mucho la ergonomía de un auricular más sencillo frente, por ejemplo, al focal. El focal Utopía es un pepinaco, es tremendo, esto es una referencia absoluta, ya sabéis que esto es un término que no me gusta mucho emplear, pero es la verdad. Es algo que se emplea como, digamos, para marcar lo que es el top. Y efectivamente, este lo ves y es lujurioso, esto es un producto de lujo, esto es algo excesivo, es superlativo, es cósmico, es sideral. Y sin embargo, pues claro, este pesa más porque tiene un peso más considerable. El cuero de muy buena calidad al final puede terminar haciendo que genere sudores. Pasa igual con el cuero de las almohadillas. Entonces, este evidentemente es un producto de lujo. No pretendo compararlos porque no lo son comparables, pero este es más liviano, es mucho más sencillote, pero es igualmente efectivo. Es decir, en términos yo entiendo por qué se usa en estudios, porque es que esto lo puedes llevar durante horas y la verdad es tremendamente cómodo. Como también, por ejemplo, porque es muy liviano, lo puede ser el HD600 de Sennheiser. Sin embargo, el HD600 tienes la sensación de que te oprime un poco más, por lo que sea. Por la rigidez de la estructura de la diadema,
que no obstante es flexible. Quiero decir, si este es bueno, no digo que este no lo sea, pero este va un plus allá en ergonomía. Vale, pero dejamos ahí el tema de ergonomía. El producto viene además en una caja bastante bien para lo que es. No la tengo por aquí para exhibirlo, me tendría que levantar, pero me ibas a ver las piernas, el bañador, y no estamos en esa edad de que nos guste exhibir, con lo cual, pues nada, me quedo así. Entonces, bien, viene bien. Fijaos que tiene un sistema para el ajuste, digamos que es automático. Lleva aquí como una especie de hilo tensor, un elástico. Lleva aquí un hilo elástico, que es este que se ve. Coño, esto de utilizar una cámara. Este hilillo elástico que veis aquí. Ahí lo veis. Con lo que efectivamente se adapta al uso. Como lleva un solo cable, fácilmente identificas el canal izquierdo. Parece una tontería, pero con otros auriculares, como por ejemplo pasa con los focal, hasta que finalmente te das cuenta de cuál es el left y el right, echas un rato, ¿eh? Este no, este es muy intuitivo porque como lo tiene en un solo lado, viene con este tipo de cable y viene luego con otro cable, con otra conexión, tipo mini jack. Creo que esta es 3.5, la otra es 4.4. Si me falla la memoria me perdonáis, no me deis de palos. Pero oye, es que realmente es liviano, es liviano. ¿Y cómo suena? Que esta es la parte más importante. Pues si queréis voy finalmente ya a las conclusiones y os digo directamente cómo suena sin más, sin paliativos, sin utilizar ningún tipo de vaselina. Y os digo que por 200 euros el 712 es todo un killer. Es un killer porque no es el mejor, no es excepcional, no es sobresaliente en nada, pero sí que es notable en todo. Y sí que es sobresaliente, realmente excelente, sí que marca un punto y aparte en lo que se refiere a relación calidad-precio. A ver, es suave y relajado. Es plano en el sentido no peyorativo. Cuando utilizo la expresión plano, lo hago en el mismo sentido en que se trata de un auricular de entorno profesional. Cuando digo plano, lo digo en el sentido de curva de respuesta en frecuencia plana. RTA plana. Aunque es verdad que he visto por ahí alguna gráfica en internet y presenta un cierto realce en la zona de los 5 o 6.000 Hz, el sonido se percibe como sonido plano. Es decir, no hay una curva enfatizada, no hay una ecualización natural, no hay un punto que le haya querido dar el fabricante, decir, quiero darte más graves o quiero darte más agudos o te voy a presentar una ligera chepa o realce en la zona de presencia. No, es un sonido plano. Eso implica que suena limpio, suena transparente, pero tiene menos peso abajo frente a los que he podido comprobar en este caso, y también arriba es detallado, pero no tanto como la competencia. Pero sí que es verdad que con cierto relax. Esto me lleva a algo que me comentaba uno de vosotros por Instagram, que además fue un mensaje muy interesante. Deduzco que el que me escribió trabaja en estudios profesionales o tiene cierto contacto o conexión con ello, que me dijo, los AKG son muy buenos, pero pueden dar lugar a sobreecualizar, porque como arriba no son muy detallados, no son excesivamente detallados como otros, si estás utilizándolos como herramienta de trabajo, puedes tener la sensación de que a la música le falta algo de agudo y puedes tener tendencia en la mezcla a subir los controles para dar ese punto que falta, cuando realmente no es así, porque luego escuchas la misma grabación con los Focal Utopia y te das cuenta que efectivamente los agudos estaban en esa grabación. Lo que ocurre es que ese, como era más suavito, no te los ha mostrado. Pero claro, a ver, tengo en mano aquí un auricular que es el tope de los topes y esto daría para hacer otro vídeo. Cómo está ocurriendo con los auriculares, al igual que está ocurriendo con el mercado, ocurrió con el mercado de las cápsulas fonocaptoras. Como de repente parece que todo el mundo se está animando a hacer auriculares de 4.000 y más euros. Esto antes no ocurría. Había casos excepcionales como los stacks, pero ahora parece que todo el mundo está diciendo, oye, ahí hay mercado de lujo, así que aquellos mismos que nos han comprado cápsulas fonocaptoras de 5 o 6.000 euros van a comprarnos auriculares de 5 o 6.000 euros. Dan Clark, Audis, etcétera, están haciendo cosas de este entorno, stacks, etcétera. Focal ya lo hizo. Parece que se ha roto esa barrera. Entonces, claro, utilizar un auricular de este nivel de precios no tiene sentido en términos comparativos, salvo que sea para deciros dónde más va ya este, que no llega el otro. Pero si queréis, puedo utilizar uno que también ha sido una referencia durante muchísimo tiempo, el HD 600. O si queréis, y hasta donde me alcanza la memoria auditiva a corto plazo, el HD 800 que he estado utilizando últimamente. A ver, los Sennheiser se caracterizan porque mejoran mucho con la mejora de la amplificación. Cuando le he metido mano a los Auris, tanto al AKG como al Sennheiser HD 8600 con el Astellan Kern, he notado un salto cualitativo.
Con la salida de auriculares del ordenador portátil, la verdad es que ambos dos me sonaban mucho peor que el Focal. El Focal, a pesar de los pesares, a pesar de ser de alta gama, de ser de mucho precio, etcétera, es mucho más fácil de amplificar que el AKG. Con lo cual, es verdad que a lo mejor hay que invertir un pelín más en que el AKG suene bien, como pasa con los Sennheiser. Pero a partir de ahí, con un producto como este, o como por ejemplo podría ser un iFi, o podría ser algún producto de FIO, o yo qué sé, en fin, mil, pues vais a notar una gran mejora, vais a notar una gran ventaja en la amplificación. Entonces, sí que es verdad que vas a encontrar que, por ejemplo, el HD600 a corta distancia o ya se sitúan en términos muy semejantes con el AKG cuando utilizas el Astellan Kern, y aún así el AKG es más plano. Y diréis, bueno, ¿son de la misma liga? Pues depende, porque estos son 200 euros, estos son 300 y estos son 200 euros. Es decir, el AKG son 100 euros más barato que el HD600. Entonces dices tú, bueno, es que en ese rango de precios, 100 euros arriba, 100 euros abajo, ya es un dineral. Ojo que estamos hablando de 2/3 del precio del Sennheiser. Con lo cual, a lo mejor ya en este sentido dices tú, la relación calidad-precio del AKG es muchísimo mejor, es imbatible. Y no creáis que en términos de calidad percibida va mucho más allá. A mí particularmente los HD600, como tantas veces os he dicho, me parecieron siempre un tanto inocuos. Es verdad que cuando los he amplificado mejor me han gustado más. Entonces, en estos términos que la comparativa sí es más justa, HD600 versus 712, ¿qué diferencias hay? Pues el HD600 tiene más grave. El HD600 parece que va también un plus, o tiene un plus más allá en términos de análisis, en términos de precisión en el agudo, frente al AKG, que como he dicho es más planito en el buen sentido de la palabra. Cuando digo plano no es aburrido. Utilizo, como dije antes, la expresión plano en sentido técnico, como sonido plano, curva RTA de sonido plano, sin realces. El Sennheiser, sin embargo, me parece que tiene un poco más de realce en la zona grave. Por supuestísimo, el Focal, si lo comparas con estos dos, es un pepino porque el Focal está llenísimo abajo. El Focal es como, no sé, como si Mike Tyson te estuviese golpeando en el esternón frente a estos, que son pesos pluma, en ese sentido. El Focal, arriba, es una paleta de colores impresionante, detallado, rico, analítico, que no cansino y encima con fuegos de artificio frente a estos dos que en cambio van perdiendo. He utilizado mucho un disco de Aldi Meola, que os he comentado anteriormente, para mí el mejor trabajo de Aldi Meola, en el que toca además con Paco de Lucía un duelo de guitarras épico, de otra dimensión, colosal, que se llama, del disco Elegant Gypsy, y el duelo de guitarras creo que se llama Elegant Gypsy Suite, creo. Es la suite del gitano elegante. Bueno, me da igual me estoy equivocando con el título, eso es lo de menos. Se trata de ese duelo de guitarras que tiene Paco de Lucía con Aldi Meola. Paco de Lucía, canal izquierdo, Aldi Meola, canal derecho. Y van tocando cada uno la guitarra acústica española y la verdad es que es impresionante. Creo que con el Focal y con el Sennheiser, la guitarra de Paco de Lucía más o menos están ahí. Sin embargo, lo que es la guitarra acústica de Aldi Meola parece un poco más perdida con los AKG, como menos rica de matices. Y ¿sabéis lo que sí que he descubierto? Detalles de bajo nivel que no había percibido hasta la fecha. También es verdad que ese disco lo he escuchado mucho con sistemas de alta fidelidad, lo he escuchado con altavoces y por tanto no con tanto sonido directo, y además esta vez estaba muy centrado. Entonces sí que he escuchado, que lo he visto con todos los auriculares, incluso con los AKG, detalles de bajo nivel que me han gustado mucho. Esto ya os lo dejo a vosotros a ver vuestras opiniones en los comentarios. Escucho durante toda la gran parte del tema como si fuesen unas pequeñas palmas, pero muy subjetivas, o sea, muy de bajo nivel, una grabación, algo muy subjetivo, muy bajito, pero que es verdad que mientras está sonando las dos guitarras y están cada uno ahí haciendo ese diálogo de guitarristas que mantienen los dos, suena como si fuesen unas pequeñas palmas, o no sé si son ellos mismos siguiendo el ritmo, como zapateando, siguiendo los ritmos, pero se escucha todo el rato y un poco muy bajito, no enturbia, no molesta, no hace daño, sino que es de estas cosas que nos gusta descubrir los audiófilos de las grabaciones. Y también como detalle os diré que he escuchado este disco hasta la saciedad en un prensaje español que yo tenía de los tiempos de prensajes españoles, donde en aquellos en los que las etiquetas traducían los títulos, fijaos qué cosas tan bonitas, hoy en día es impensable que compres un disco de vinilo y que en la etiqueta te venga traducido el título. En este yo tenía Carrera con el Diablo en una autopista española, así, que es el siguiente título de la siguiente pista. Bien, a lo que iba. He escuchado eso hasta la saciedad en un prensaje español malo, finito, canijo, de tiempos de tal,
y la canción se acababa. Y ahora, cuando he escuchado en un mensaje audiófilo que yo sé que suelo utilizar, o la versión de Super Audio CD japonés, que la tengo, cuando termina la canción, al final, entiendo yo que es Paco de Lucía, y en el canal izquierdo hace un soplido. Termina. Va subiendo, termina y suena un soplido. ¡Buah! Me encanta. No sé, es como, ya sé que esto no tiene mucho que ver con la prueba de los AKG, ¿vale? Simplemente es un detalle que está ahí en la grabación. Empieza el siguiente disco, el siguiente tema, que viene a ser algo así como Carrera con el Diablo en una carretera española. En fin, ya lo sabéis, jazz fusión, hay percusión metálica, tiene mucho predominio. Me gusta mucho el trabajo de Di Meola, porque aparte del trabajo de guitarra acústica, hay mucho teclado, hay mucha batería, me gusta mucho, sobre todo porque yo me fijo mucho en el tema de la percusión. Tenemos, además de la batería, tenemos todos los instrumentos de la percusión metálica, hay mucho matiz. Luego tenemos los órganos, tenemos los teclados, que a veces tienen un peso abajo muy importante, tiene mucha riqueza instrumental, y en la siguiente canción pues permite ver que efectivamente el AKG arriba se queda un poco por debajo del resto, al mismo tiempo tiene una capacidad de abrir que se codea, sin más, iguala a la que tiene por ejemplo el Focal, tiene mucho menos peso abajo, también vuelvo otra vez a decir eso, pero dices tú, hostia, si no utilizo el Focal, si dejo fuera el Focal y tal, y si paso un disco que no conozco mucho, como pueda ser el Mirage de Camel, como hice anoche, dices tú, ostras, la verdad es que tela, lo que ofrece los auriculares por este precio. Muy buenos, son muy buenos, muy cómodos, son muy asequibles. Creo que efectivamente, si no te quieres complicar la vida con auriculares de muchísimo nivel, si no quieres irte a los 300 euros, si tu barrera está en los 200 euros, vaya pedazos de auriculares que son. Repito, no serán sobresalientes ni excelentes en nada, salvo en una cosa, pero sí son notables en el resto y son, sin duda, sobresalientes, excelentes en la relación calidad-precio. Buenísimos. Así que os lo recomiendo. Como os recomiendo sin duda los discos a los que he hecho referencia, que podréis verlo en el enlace de este vídeo. Tanto el Elegant Gypsy de Aldi Meola como por otra parte el Mirage de Camel. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.